Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. Hoy vamos a conversar, como le decía nuestro director Wenceslao Cruz, con un hombre que fue una leyenda en la lucha contra el régimen totalitario castrista, Miguel García Armengol, a quien todos nosotros, sus compañeros de lucha, le decimos Miguelón. Un hombre de coraje, de entrega y de una gran voluntad a favor de la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos. Miguelón, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Cuéntanos cómo te involucraste en la lucha contra el régimen totalitario. Eso fue muy sencillo. Yo estaba estudiando en la Universidad de Villanueva, puesto que habían cerrado la Universidad de La Habana en aquella época, y estaba estudiando arquitectura. Y inmediatamente que entraron los rebeldes en La Habana, yo era, no partícipe, pero era simpatizante y a veces los ayudaba a la gente del directorio de José Antonio Echevarría, porque yo podía viajar libremente y muchas veces pude llevarle y traerle correspondencia y documentos a Rolando Cubela y a Gustavo Machín, que estaban exilados aquí antes de irse para Cuba y alzarse en la provincia de Las Villas. Nos dimos cuenta bastante pronto de que el régimen de Fidel Castro lo que quería era un poder absoluto y se notaban los vínculos que tenía con el socialismo, que después ya a lo descarado pues dijo que él era socialista, había sido comunista toda su vida, etcétera, etcétera. Pero eso fue posterior. Él quiso hacer un gran engaño a la población de Cuba diciendo que no, que él era verde como las palmas. Y no fue cierto. Entonces ahí establecí contacto con varios de los compañeros míos. ¿De qué época más o menos estamos hablando? Estamos hablando del año 60. Principio del 60. Principio del 60. ¿Ya ustedes habían participado en la protesta del Parque Central? Ya habíamos participado en la protesta. Háblanos de esa protesta brevemente, Miguel. La protesta del Parque Central es cuando Mikoyan llega a La Habana y tiene la osadía de irle a poner flores a nuestro apóstol. Un grupo de la universidad dirigido por Alberto Müller, Juan Manuel Salvat, Ernesto Fernández Travieso, decidieron hacer un llamado al estudiantado para que participase en una protesta en el Parque Central mientras Mikoyan estaba allí para... o sea, simultáneamente, hacer las dos cosas. Simultáneamente. Ellos tenían todos los guardias de seguridad de ellos y nosotros lo único que teníamos era el coraje y la dedicación de luchar por nuestra justicia, que era la justicia del pueblo de Cuba, que era la libertad y no el socialismo y el comunismo a que nos llevaron. Entonces, nada, fuimos allá cuando ya Mikoyan había pasado por ahí. Nosotros cuando llegamos con una ofrenda floral, ahí nos cayeron arriba toda la gente de seguridad y nosotros pudimos, vamos a decir, escaparnos, o sea, pudimos... no fuimos detenidos en ese momento. Sí fueron detenidos Alberto Müller, Salvat y creo que también Tomás Fernández Travieso. No Tomás, perdón, Ernesto, el hermano mayor.
Perdón un momentico, Tomás Fernández Travieso es otro compañero nuestro de prisión que falleció recientemente. Un hombre extraordinario, de gran coraje y de gran entrega patriótica. Nosotros cariñosamente siempre le decíamos Tommy. Tommy. Pues nada, ellos cayeron presos de más y nosotros nos diluimos y no caímos presos. Y ellos posteriormente salen de los interrogatorios que habían estado sometidos en seguridad, y con el transcurso de un par de meses pudieron salir de Cuba. ¿Ustedes ya en esa época estaban conspirando realmente todavía? No, nada. Era descontento nada más. Descontento, y no había organización. Todo era espontáneo, a través de amistades y en aquel entonces, recuérdate que no había redes sociales, no había teléfonos inteligentes, no había nada. Ni teléfonos brutos tampoco. Pero bueno, no había nada de eso. Miguelón, ¿y cuándo se organizan para conspirar? ¿Cuándo empiezan a crear una organización de lucha contra el castrismo? Ok. En el año 60, en el mes de mayo, Raúl, intervienen la Compañía Cubana de Electricidad, de la cual mi padre era uno de los altos ejecutivos. Él era jefe de Relaciones Públicas de la compañía. Entonces Raúl Castro quiere detenerlo porque él planteaba de que mi padre era colaborador con el régimen de Batista, cosa que no es cierto en ningún sentido, porque mi padre tenía que lidiar con todo el mundo, siendo el jefe de Relaciones Públicas, tenía que tener... Era su trabajo. Exactamente. Pero le informaron a él a través de sus amigos, que tenía muchos, que Raúl estaba detrás de él para cogerlo. Y entonces me dijo, tienes que acompañarme a los Estados Unidos y vamos a dejar a tu mamá y a tu hermana que desmonten la casa. Y así fue. Nos fuimos esa misma tarde que él me menciona esto, nos fuimos para el aeropuerto y ahí cogimos un avión de Pan American, porque mi papá era también íntimo amigo del manager de la aerolínea. Y entonces, bueno, nos consiguió manera de montarnos en uno de los aviones de ellos y nos fuimos para Miami. Y allí empezamos a hacer nuestra vida ya de exilado. Mi padre reportó inmediatamente al Consejo Revolucionario, y yo, a través de Ernesto, porque Ernesto Fernández Travieso, hoy en día jesuita y que ya está anciano y enfermito, nos habíamos graduado juntos de La Salle, del Colegio de La Salle del Vedado, en el año 56. Entonces, a través de Ernesto, yo me conecto con Alberto Müller y el Gordo Salvat, personas que yo no conocía de antes, porque ellos eran gente de letras y yo era de ciencia. Oye, yo estaba en la Universidad de La Habana y tú en Villanueva. Sí, pero yo empecé en la Universidad de La Habana, pero cuando cierran la Universidad de La Habana, yo me voy Fue cuando fuiste para Villanueva. Para Villanueva, correcto. ¿Allí conociste a Monseñor Bozo Vidal? Sí, cómo no. Nunca entablé relación muy estrecha con él, pero lo conocimos. Bozo, así como no. Entonces, una vez que aquí en los Estados Unidos, y ya conectado con Müller y Salvat, y una gran cantidad de muchachos que todos veníamos del MRR, porque eso fue un desprendimiento del MRR que se convirtió en el directorio, fue donde se crea ya el acta de integración del Directorio Revolucionario Estudiantil. Del directorio. Que nosotros tratamos de que fuese una continuación del de José Antonio Echevarría. Y creo que lo logramos en el buen sentido de la palabra, porque nuestras ideas fueron muy honestas y muy claras y muy lindas.
Eso en realidad general es como es. Allí nos dieron un entrenamiento muy básico. ¿Dónde? ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami y en algunos otros de los estados, no recuerdo cuál. Pero fue una cosa muy básica, no fue una cosa intensiva ni una cosa profunda. Estamos hablando avanzado allá al año 60. Avanzada en el principio del otoño del año 60, sobre septiembre, octubre. Entonces, cuando se crea el directorio, una de las condicionales que se puso fue de que todo el que participara en el directorio tenía que estar en Cuba. Que nosotros no íbamos a estar dirigiendo ni actuando en un movimiento fuera de Cuba y fuera de los peligros que implicaba el estar en Cuba para luchar en contra del régimen. Entonces, así lo hicimos y el día 9 de diciembre, con un barco que tenía voy a decir, Janzó, que no era de él, era de la CIA, de la Central. Está hablando de Kiki Janzó. De Kiki Janzó. Era de la Central de Inteligencia Americana. Entonces ese barco se llamaba el WASP. El WASP, la avispa. La avispa. Y nos montamos en el barco. Tuvimos varios contratiempos porque algunas veces no pudimos entrar en la isla, otras veces fuimos solamente a dejar armas allá y regresamos a Miami. Pero bueno, el 9 de diciembre de 1960 ya nuestro viaje fue definitivo para entrar. Pero previo a ese viaje tú habías dado ya varios viajes a Cuba. A Cuba, correcto. Te habías llevado armas. Armas, habíamos llevado armas, a veces personal y habíamos estudiado puntos donde poder centrar, porque es que la costa del norte de Cuba tiene muchísimas caletas y muchísimos puntos interesantísimos para poder hacer desembarco. Entrar clandestinamente. Exactamente. Entonces, en el viaje, fue un viaje normal, el Golfo es un trozo más difícil, porque a veces se forman unas tormenticas un poco complicadas. Pero bueno, las embarcaciones de ustedes eran pequeñas. Bueno, la embarcación tenía 32 pies, no es tan pequeña, pero de todas maneras, el Golfo hay que saberlo maniobrar. La gente, los pobres cubanos que se tiraron al Golfo para venir aquí a la libertad, de verdad que se estaban jugando la vida, porque ahí cualquier día, a cualquier hora, se creaba una situación violenta en el mar. Eso es típico de eso. Muchos deben haber perecido en esa travesía. Cuando llegamos a la costa norte de Cuba, nosotros llegamos a la costa donde estaba la antigua playa de Marianao, donde estaba el Casino Español, el Habana Yacht Club, el Náutico, habían varios. Así, centros sociales. En aquel entonces, centros sociales, y también estaba en aquel entonces, porque después lo cambiaron, estaba el Círculo Militar y Naval del gobierno anterior, el gobierno de Batista. Entonces nosotros nos tiramos. ¿Quiénes iban en esa embarcación? En la embarcación iba Kiki Janzó, el capitán, Musculito, era Rolando González, era radiotelegrafista, y entonces había uno que era el artillero, que realmente no recuerdo el nombre y me da mucha lástima que no lo pueda mencionar porque no me recuerdo qué era. Entonces, de tripulante, para quedarse en Cuba, íbamos Juan Manuel Salvat, Manolito Guilló y yo. Y así fue. Manolito Guilló, que fue fusilado el 30 de agosto del año 1962. Otro hombre particularmente valiente, que lo dio todo por Cuba sin dudarlo, sin tener temor alguno. Okay. Cuando ya nosotros estábamos entrando en la ensenadita del Náutico, del Club Náutico, que además del club había ahí un reparto de casas privadas,
vino a buscarnos un pescador que ya estaba en el comité de recepción de nosotros. Entonces nos trasladamos del WASP, del barco que nos trajo, hacia un botecito de ¿Llevaban armas? Sí, todos llevábamos armas personales, y habíamos llevado armas para regarlas en el litoral, porque había un grupo de hombres ranas de la clandestinidad que se tiraba periódicamente en ese litoral a recoger las armas que dejaban. ¿Ustedes dejaban las armas en el agua? En el agua. No, en un punto determinado. Que se hundían. O sea, no flotaban los crates, se dice en inglés. Las cajas. Las cajas grandes. Cuando ya estamos navegando con el botecito de remo hacia unos arrecifes que tiene el reparto náutico allí, hay una cañonera cubana que empieza a desplazarse bastante cerca de nosotros con luces de noche y con buscachivos, como lo llaman. El marinero que viene remando, el pescador, dice: señores, se van a tener que tirar al agua porque yo no tengo ningún tipo de documentación para poderlos tener hoy en día aquí de noche. Eso era como las 1:30 de la mañana, de la madrugada, del 9. Había un frío de madre. ¿Se fue el mismo día la llegada a Cuba? A la llegada a Cuba el mismo día. Entonces nos tiramos al agua, ahí perdimos todo lo que traíamos, o sea, lo que traíamos personal, las pistolas, lo nuestro, lo perdimos. Y entonces nadamos como un kilómetro y un poco. Nadamos hasta llegar a los arrecifes del Náutico. Ahí nos encaminamos. Se escondieron ahí. Nos escondimos, pero había un muro, como un maleconcito, en ese punto. Y después del maleconcito venía una calle y entonces ya empezaba el reparto náutico. Entonces, en la casa que quedaba frente a donde nosotros llegamos, estaban jugando dominó. Entonces no podíamos ni brincar el muro para salir a la calle. Porque los veían. Porque los veían. Entonces nos quedamos del lado del muro, de la parte del mar. Exacto, pero el muro producía una sombra sobre los arrecifes. Y entonces en esa sombra nos quedamos. Buscaron refugio ustedes. Exactamente. Entonces, como a una hora después, o no sé, un tiempo después, no te puedo exactamente pimponear la hora que fue, vinieron, ya terminaron de jugar dominó los vecinos, y entonces vino el grupo de Bebo Acosta y con Kiki Casanueva, que entre paréntesis murió hace 3 días, y hoy tengo que ir a los funerales de él y mañana lo entierran. Casanueva tenía 16 años y él pertenecía al comité de recepción de nosotros, del director. ¿Estos eran los hombres ranas que iban a sacar las armas? No, estos son un comité de recepción que era el que recibía en la costa a las personas que se infiltraban. Exactamente. Y entonces ahí mismo los cogían y se los llevaban a casas de seguridad, que ya en aquel entonces había una organización muy buena y muy dispuesta a brindar sus casas para esconder a la gente que venía de fuera. Permíteme, Miguelón. Hay que recordar que en esta etapa de la lucha contra el castrismo, las personas que ingresaban a Cuba clandestinamente, con las armas en las manos, o aquellos que lo ayudaban, eran sujetos a ser fusilados en menos de 48 horas. Había una ley al respecto que así lo prescribía. Entonces, nos recibieron Bebo Acosta con su personal, y de ahí nos llevaron a unas casas de seguridad. A una casa de seguridad fuimos los 3 en ese momento. Ya después, al día siguiente, llegó Anita Díaz Silveira a buscarnos, y entonces nos dividieron. Cada cual se fue a un lugar distinto y ahí nos separamos. Y por ejemplo, a Manolín y yo lo vi 3 veces. A Gordo lo habré visto 2 o 3 veces también, pero más nada, ¿no? O sea, no había relación directa. Cada cual tenía su función
dentro del movimiento. Y no tenían que contactar entre Y ustedes. no teníamos que contactarnos salvo si había alguna reunión del Ejecutivo, pues entonces sí nos contactábamos, pero nosotros evitábamos eso para que no hubiese el chance de que nos cogiesen a todos juntos en un mismo lugar. Cosa que sucedió. Cosa que sucedió con Humberto Solís Marín. Con Solís Marín y con entre Francisco, otros casos, sí. Y con Francisco, Sí, señor. y con Mingo Trueba, y con... Que lo fusilaron a los Puig, 8. a todos, eran como 8 o 9 y los fusilaron a todos. Mingo Trueba, o sea, pero en ese estaban esa gente ahí. Y Francisco, sobre todo, que era el jefe de la clandestinidad, había salido del MRR, y él... Y había asumido la jefatura de FRD en el plano militar. Correctamente. Pero bueno, así fue. Ya después, una vez te internaste en lo que era la clandestinidad, y empezamos nosotros a batallar y a bregar para establecer una organización verdaderamente... Y empezaron a crear dentro de Cuba el directorio. El directorio. Ya veníamos nosotros con ciertos cargos de fuera a ocupar en Cuba, pero era en Cuba donde se hicieron vigentes esos cargos. O sea, posiciones que le habían dado a ustedes que se iban a hacer efectivas cuando llegaran a Cuba. Exactamente. Miguelón, ya dentro de Cuba, ¿qué tipo de actividad realizan? ¿Qué propósito tienen? Ok. Antes que todo, ¿pudieron salvar las armas, recuperar las armas? Esas se pudieron recuperar. Las nuestras no. Las nuestras eran armas personales individuales, no. Y esas se quedaron en el fondo. No. Pero las que te llevamos sí se pudieron rescatar. Pero, Pedro, el asunto es el siguiente. Los norteamericanos nos mandaban muy pocas armas. Y nos hacían cosas que eso no se hace, pero bueno, nos mandaban armas de un tipo con parques de otro. En la misma... O sea, digamos, una Colt 45 y balas de 9 milímetros. Exactamente. O rifle de 30-06 con balas de 9 milímetros. O con balas de 45. Y entonces no compaginaba una cosa con otra, y lo hacían simple y sencillamente para mantener el control de las organizaciones. Para decir, yo soy el dueño de la pólvora y soy el que determina. Para que hacernos contar de que sin ellos no había ningún tipo de... O sea, no confiaban en nosotros. Esa es la palabra. Y nosotros confiamos demasiado en ellos. Demasiado en ellos. Debió haber sido mutua la desconfianza, pero desgraciadamente, desde mi perspectiva, en base a tantas conversaciones como esta, y tantas investigaciones realizadas, hemos llegado a la conclusión de que los cubanos fueron sumamente ingenuos en sus relaciones de apoyo con Estados Unidos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y nosotros, los jóvenes, éramos jóvenes, no sabíamos verdaderamente. No teníamos experiencia. La realidad de ese tipo de ese tipo de vida, de ese tipo de relación. ¿Ok? Pero bueno, al efecto, para terminar esta idea, a mí se me ocurrió hablar con los distintos dirigentes de acción de los movimientos existentes en La Habana en ese momento para crear un clearing house en La Habana, en un almacén, un pequeño almacén, donde entraba un camión con una cosa, dejaba, por ejemplo, tú tenías balas 9 milímetros, tú las mandabas allí con previo acuerdo con otro de los movimientos, y llevabas un camión. Se hacía un intercambio allí. Entonces él dejaba las balas y te iba. Y entonces después venía otro camión, entonces te dejaba otras balas y se llevaba las que le hacían falta. Y así era. Tuviste una buena idea, menos mal. No, y se hizo, pero era constantemente era un peligro, porque eso funcionaba casi, no te voy a decir que 24 horas al día, pero funcionaba 12 o 14 horas al día. Y eso, si venía seguridad y te cogía, ahí sí que no había... Era una operación innecesaria si los americanos se hubieran comportado debidamente. Exactamente.
Entonces la vida en la clandestinidad, Pedro, es una vida muy monótona y muy riesgosa, porque te digo, en el campo donde yo estaba, que era de sabotaje. Quiero hacer una aclaración importante en esta entrevista, que es que los comunistas hoy en día nos acusan a nosotros de terroristas. Y yo quiero hacer una aclaración bien fuerte en el sentido siguiente. Nosotros sí pusimos bombas, pero casi todas las bombas que nosotros pusimos fueron bombas para debilitar los medios del régimen comunista. Nosotros nunca pusimos bombas para lesionar a la población. No teníamos metralla, no hacíamos lo que hacen ellos, pero ahora como ellos están con el apoyo de la mayoría de los socialistas mundiales, pues entonces nos están acusando a nosotros de eso. Nosotros nunca utilizamos ese tipo de armamento para dañar a la población o herir a la población o amedrentar a la población. Punto. Muy válida la aclaración, Okay. Porque ellos sí atacaron centros de distracción, pusieron bombas en lugares realmente frecuentados por el público y causaron muchos daños. ¿Cómo no? Muchas personas inocentes murieron por esas actividades. ¿Cómo no? Entonces, nosotros, por ejemplo, acciones que eran cotidianas, eran la quema de los campos de caña. Nosotros, o sea, tumbábamos transformadores en los distintos barrios, carajo, con cadenas que formaban unos cortocircuitos grandes y explotaban. Pero una acción que tuvo el directorio muy interesante fue, nosotros habían 7 torres eléctricas en el perímetro de La Habana que controlaba la electricidad y la luz en La Habana y áreas adyacentes a La Habana Campo, que le llamaban. Nosotros volamos las 7 torres y al volar las 7 torres dejamos La Habana como 3 días sin luz. Claro, ellos tenían circuitos alternos que pudieron suplementar, activarse y suplementar la falta de electricidad por la destrucción. Entonces, otra función que teníamos nosotros era entrenar a la juventud, porque la mayoría del directorio eran gente joven, gente de secundaria, gente de universitaria, de preuniversitaria, universitaria y demás. Y entonces, entrenarlo en el manejo de armas cortas. Nosotros nunca tuvimos oportunidad de recibir ni de utilizar armas de mayor calibre, o sea, sí, fusiles, ametralladoras. Pesadas. No, ametralladoras sí teníamos, pero no eran ametralladoras calibre 30 o calibre 50, sino eran portátiles. Eran ametralladoras portátiles, como le llaman en Europa, machine pistolen, sí. O sea, que eran pistolas automáticas. Entonces, esto que te voy a decir, nosotros nunca hicimos un censo, pero yo casi que te puedo garantizar que en toda Cuba, porque eso nos dedicamos no solamente en La Habana, yo te estoy hablando de La Habana y de todas las provincias. Nosotros entrenamos de 8 a 9 mil muchachos en el manejo de armas cortas para apoyar a la invasión de la Brigada 2506 cuando ésta se diera. Pero tuvimos la desgracia que nuestros socios... Pero tampoco había esa suficiente cantidad de armas dentro de Cuba para... Bueno, pero fíjate, para ese tipo de armamento de pistolas y esto, todo el mundo tenía en su casa un revólver de la ocupar al enemigo. O quitársela al enemigo. En muchas oportunidades se dieron esos casos que se le quitaron a los milicianos que estaban haciendo postas en eso. Claro, eran unas ametralladoras viejas de estas del dominicanas, que ahora no recuerdo. Los fusiles San Cristóbal. San Cristóbal, ¿ok? Eran los fusiles San Cristóbal. Dicho sea de paso, de muy mala calidad también. Exactamente, pero bueno, eran... pero hacían ruido. Funcionaban.
Entonces, o sea, lo que pasa, lo que sucedió fue lo siguiente, Pedro. Yo me imagino que el entrenamiento de la brigada fue conocido en el mundo exterior, especialmente por Fidel Castro y compañía, de lo que venía y cuándo venía y cómo venía. Entonces, nosotros no sabíamos nada. Nosotros, en la clandestinidad, no se nos dijo. Lo que tenían que saber no sabían. No sabíamos. Entonces, pero no sabíamos ni el directorio, ni el MRR, ni el MRP. Ninguna organización ni estaba organización, nada, ninguna de las organizaciones. Hasta los alzados fueron cogidos de sorpresa. Ok. Entonces, yo tengo un radiotelegrafista que se llama Basulto, en La Habana, que trabajaba con nosotros. José el Basulto. mismo Basulto de Hermanos al Rescate. Hermanos al Rescate. Y también tenía otro que era Acevedo, que también era radiotelegrafista. Ambos se comunican el 17 de abril con la base aquí en los Estados Unidos y nos dieron la instrucción siguiente: stand by, no hagan nada, que todo está encaminado. Ya la invasión estaban peleando en Cuba. Ya estaban peleando en Cuba. Y entonces nos dijeron eso. Efectivamente, nosotros en La Habana estábamos listos para hacer locura. Ahí fue cuando el gobierno hizo la redada gigantesca. Claro, pero las redadas gigantescas las hacen después del 18. El 18 por la noche empieza. El 17 todo el día. Y la parte del uso, o sea, por el día, del 18 hasta las 3, las 4 de la tarde, no había un alma del gobierno de Cuba en la calle, porque todos tenían miedo de que la invasión triunfara, y si triunfaba la invasión, ellos vestidos milicianos con sus armas, no se iban a buscar un problema. Se iban a buscar un problema. Entonces, simple y sencillamente, pues no salieron a la calle. Ahora, cuando se dieron cuenta que ya habían ganado, salieron a guapear. Entonces sí cogieron, entonces fue que hicieron la redada increíble en Cuba de todo el mundo, y ellos hicieron como hacían los nazis en los pogroms judíos, que ellos entraban en un barrio, cerraban el barrio completo, y después cerraban la cuadra por cuadra y casa por casa, era tiquititaca, tiquititaca, el tiempo que llevara, eso no les interesaba a ellos. Y entonces empezaron a coger gente, ¿Y cuándo ustedes preparan el alzamiento del directorio? De Alberto Müller. Bueno, eso yo no estoy involucrado directamente. Yo sí estoy involucrado en el hecho siguiente. Como te estaba explicando antes, las armas no servían, las que tiraban, porque no nos tiraban armas, y las que nos tiraban no machaban una cosa con otra y demás. Ellos casi en el campamento que se estaba gestando en la Sierra Maestra, estaba Enrique Casuso, que era miembro de la brigada, pero que fue como telegrafista. Que fue desembarcado. Nosotros entrevistamos a Casuso aquí, no sé si Wenceslao Cruz se recuerda. Bueno, nosotros le decimos el negro. El negro y yo somos íntimos amigos, grandes amigos. Y entonces, bueno, me dan la orden, el Ejecutivo del Movimiento, que yo garantice que voy a llevar armas al campamento del alzamiento para proteger el campamento hasta que vengan los tiros aéreos de armas y el pertrecho. Sí, los recursos grandes para combatir. Exactamente. Entonces, un buen día me cojo uno de los carros que tenía el grupo de Tomás, de Virgilio, de Tapita y demás, y lo llenamos de lo poco que teníamos ahí nosotros. Creo que eran 3 ametralladoras, como 6, 8, 10 pistolas, y teníamos granadas, explosivos y ese tipo de eso, sí. Y me voy para Oriente para llevárselo a Enrique Casuso, o sea, garantizarle al movimiento de que esas armas iban. Y así fue. ¿Lo llevaste?
yo lo llevé hasta allá, yo me alcé a la sierra por Bayamo y yo llegué al campamento donde estaba Enrique Casuso. Ahí le entregué las armas, estuve un día con él allí y regresé para abajo. Yo subí con uno de los guajiros de la zona, pero cuando bajamos, a mí se me ocurrió la idea de decir, chicos, yo creo que es mejor que nos separemos, porque uno tiene más chance de esconderse que dos. Y entonces él estuvo de acuerdo. A mí no me cogen, pero a él lo cogen preso. Entonces él nada más... ¿Recuerdas el nombre de él? No me acuerdo, no me acuerdo. Yo había Han pasado más de 65 años. Yo había escogido público, para que el nombre de guerra mío público fuese Andrea Chenier, que es un revolucionario del siglo XIV, ¿viste? En Francia. Entonces, este señor... Es la influencia que traíamos todos. Pero espérate, este señor, cuando lo cogen preso, bueno, y tú, no, yo andaba con uno que se llamaba Chenier, y a buscar a Chenier, porque yo no... Chenier ese nada más que era el nombre mío público, como yo firmaba los papeles, papeles que se iban a publicar. Entonces yo ponía Andrea Chenier y cara, más nada. Pero nada, seguridad se volvió loco buscando quién era Andrea Chenier y nunca lo encontraron. Entonces dejé las armas, dejé allá las armas. En mi viaje de regreso no quise coger un carro porque habían un cerimil de postas. Eso fue en la provincia de Oriente. Yo estaba en Oriente, yo acababa de bajar a Bayamo, de allá del campamento donde estaba Enrique Casuso. Cuando me hablas de Enrique Casuso, estás hablando de Alberto Müller. Sí, pero esa gente no está ahí todavía. Ellos están en otro punto, sí. No, ellos no están alzados todavía. Esto es en marzo. Bueno, yo no sé exactamente cuando Vigilio y Tapita y Tomás cayeron presos. Eso fue en esos días. Marzo 18, 20, sí. Fueron esos días. Ellos se iban a alzar como se alzaron a principios de abril. O sea, como una semana o 10 días antes de la invasión. De Playa Girón. Y entonces, bueno, yo me entero en el autobús yendo hacia La Habana, me entero de que habían cogido preso a Vigilio y demás en una fábrica de bombas que teníamos nosotros en casa de ¿cómo se llamaba esta muchacha? Manola, en casa de Manola. Y entonces, fíjate, yo entonces yo tenía dicho a la chofera mía que me recogiera en la terminal de Guagua. Pero después de este evento, ya eso para mí no valía, porque yo no sabía si en vez de estar ella allí, me iba a estar esperando seguridad. Y entonces yo me apegué una parada antes de llegar a la terminal de Guagua. Y entonces ahí pude comunicarme con ella telefónicamente y entonces me fue a buscar al nuevo punto donde yo estaba. Recuérdense, y vuelvo a hacerte el hincapié, en aquel entonces no había teléfonos inteligentes como lo hay hoy en día. Si hoy en día hubiésemos tenido eso, hubiese sido un poquito distinto. No, sin duda alguna hubiera sido diferente, pero también ellos hubieran tenido esa tecnología a su servicio. Sí, claro, pero bueno. O sea, hubiera sido un juego más dinámico. Sí, señor. Ahora, Miguelón, regresas a la ciudad y ¿qué haces? ¿Cómo? Ok, o sea, es lo que te estaba diciendo, o sea, era planificar, enseñar a la juventud y cada vez que teníamos oportunidades y pertrechos, o sea, teníamos medios con que hacerlo, pues destruir la parte de la infraestructura de ellos para hacerle daño. Esa es la base. Pero es una cosa, o sea, la vida clandestina no es nada emocionante, vamos, emocionante sí muchas, pero no es nada romántica, vaya, esa cosa que es muy tediosa porque tienes que estar escondido, no puedes enseñar no puedes darte una vuelta por el parque ni nada de eso, tienes que salir nada más cuando tienes alguna función que realizar, ya sea de entrevistarte con alguno de los compañeros o hacer algún acto de sabotaje. Es una vida con muchas limitaciones. Muchas limitaciones, de una gran intensidad,
porque te está jugando la vida en todo momento. O sea, al que cogían ahí preso, clandestino, ese era candidato a fusilamiento. Eran situaciones bien difíciles y eran épocas muy críticas. Mira, tengo otra anécdota. Había un punto donde se entraban muchas armas, el MRR. El punto Fundora. El punto Fundora. Entonces, en la zona norte de Matanzas. Exactamente. El que era jefe del almacenamiento de esas armas que se recibían era Recarey, que era amigo mío de Cuba desde hacía mucho tiempo. Entonces a nosotros nos hacía falta explosivos que ya no teníamos en La Habana, ni en varias de las provincias, no teníamos explosivos. Cuando te hablo de explosivos, te hablo de C4, que es como una barra de guayaba así de este tamaño, y tipo masilla. Entonces, antes... Es un alto explosivo de fabricación americana. Fabricación americana. Antes, o sea, al principio, nos mandaban C3, pero el C3 tenía una peste que todo el mundo se daba cuenta que era... Transpiraba y te echaba a perder la ropa si te lo echabas en el bolsillo. Y además la tocabas y entonces las manos te olían. Era grasa, sí, no, pero te olían, o sea, te olían a un olor muy peculiar. Y entonces con ese olor cualquiera te detectaba. La gente de seguridad que estaban entrenados en eso se daban cuenta. Por ejemplo, nosotros perdimos 2 o 3 carros porque estaban los explosivos metidos dentro o sea, los teníamos que estacionar en calles cualquiera, o sea, calles sin nombre en La Habana y en las provincias. Pero el olor que despedían los baúles de los carros, eso era horrendo. Era un olor muy fuerte. Después nos empezaron a mandar C4. Que ese sí era inocuo, no olía nada. Ya no había olor y no había fallo en producirse. ¿De qué época estamos hablando? ¿Después de Girón ya? No, todavía estamos antes de Girón. Todavía estamos antes de Girón. Después de Girón, Pedro Payá. No, pero termina con esta anécdota. Ok, bueno, esta anécdota, yo me entero, no, yo sé que el punto Fundora tiene pertrecho de guerra. Entonces me lanzo yo para Matanzas para entrevistarme con Jorge porque yo era amigo de Jorge. Bueno, me costó trabajo porque él estaba escondido. Permíteme decir, Jorge Fundora fue capturado por la seguridad del Estado y fusilado posteriormente. El Recarey estaba escondido en Varadero. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo nos encontramos y qué sé yo. Él no sabía que yo estaba infiltrado en Cuba, pero bueno, se puso lo más contento de verme, yo también, a él, y le dije, Jorge, me hace falta que me des 300 libras explosivos. Pedirte 300 libras explosivos, Pedro, es como decir... No, eso es como pedir 20 millones de dólares. Más o menos. Me dijo, pero ¿qué tú te pides? Y le digo, bueno, que nos hace falta, tenemos una pila de acciones a realizar en el interior y en La Habana también. Y entonces, bueno, al fin y al cabo, me dio las 300 libras explosivos. Nos vamos para La Habana, llego a La Habana, y en La Habana... ¿Cómo transportaste eso? ¿Perdón? ¿Cómo transportaste eso? En el baúl del carro. ¿Pero sí, todo junto? Todo junto. Sí, yo te digo que nosotros... Si te agarran ahí te fusilan 40 veces. Estábamos locos. Yo me creía que yo era invisible, Pedro. Vaya, yo te digo, las cosas que yo he hecho, nada, pero bueno, gracias a Dios, mírame aquí, con 85 años y hablando contigo. Pero bueno, ¿para qué terminar este cuento? Te quiero terminar este cuento. Raúl Cáiz Gispert, miembro del directorio revolucionario, del grupo de Matanza. ¿El padre? No, el hijo. El fino. El fino Cáiz. También fallecido hace unos pocos años, otro luchador incansable por la libertad y la democracia. Un personaje realmente interesante, muy simpático y con una capacidad para hacer cuentos inconcebible. Bueno, pues Raúl, que se llamaba él así, fue compañero también de la graduación de La Salle. Nos graduamos en Ernesto, Fino Cáiz, yo,
Vean otra serie de grupos. Pero bueno, me dice, oye, me hacen falta, creo que eran 50 libros explosivos. ¿Para qué tú quieres 50 libros explosivos? Yo tengo ya, con los grupos alzados que estaban en Matanzas, yo tengo la posibilidad de volar 3 puentes o 2 puentes. Le digo, mira, Fino, yo no te puedo dar las 50 libras explosivos. Las tengo, pero no te las puedo dar, porque yo no sé por dónde va a venir la invasión. Entonces va, y los puentes esos que tú vas a volar son los que necesitamos nosotros para que la invasión triunfe. Entonces, lo siento del alma, pero no te lo voy a decir. Esos fueron los puentes que utilizó Fidel Castro para llevar toda la artillería que le puso frente. Hubiera sido maravilloso verlo volado. Mucho maravilloso. Pero fíjate, yo me sentía con tú tenías una responsabilidad. Una responsabilidad muy grande para ese tipo de cosas. Yo te iba a saltar ya para después de Girón. Cuando concluye Girón. ¿Cómo fue para ustedes horrible el fracaso de Playa? Horrible. O sea, porque para nosotros en la villa fue demoledor. Pero fue horrible. No, a mí me dicen a las 12 de la noche, 2 radiotelegrafistas que trabajaban conmigo, que estaban conectados con la base, están by, no hagan nada porque ya todo está controlado. Y a las 5 de la mañana llega uno de los contactos nuestros a donde estábamos escondidos, Chilo Borja, no sé si tú lo conociste, sí. Y yo, diciendo, oye, ya empezó la invasión. ¿Cómo empezó la invasión? O sea, nosotros nos han dicho que no hay nada de eso. Entonces, de pronto, yo empiezo a oír los partes, tropas mercenarias acaban de desembarcar en la provincia, y entonces en Valle de Cochino. Bueno, ¿dónde quedaba Valle de Cochino? Preguntamos, nadie sabía dónde quedaba Valle de Cochino. Tuvimos que coger un mapa grande de Cuba, entonces sabíamos que era por la costa sur, entre las villas. Y entonces, bueno, al fin, recuerdo que decíamos, desembarcaron por la ciénaga de Zapata. Bueno, porque no conocíamos lo que era Bahía de Cochino. Exactamente. Entonces, aquello fue la debacle. Ellos en cada cuadra, por lo menos de La Habana, porque a mí me cogió en La Habana, en cada cuadra de La Habana, ellos tiraban unos listones de madera, pero de madera de 2 pulgadas, al comienzo de una cuadra y al final. O sea que tú, cuando entrabas en esa cuadra, tenías que bajar la velocidad. Y si te ibas a salir, también bajar la velocidad. Entonces ellos controlaban las cuadras así, de esa manera, como le llaman hoy en día, los policías estos que se hacen de concreto. Policías acostados, le dicen. Policías acostados, ¿no? Pero en vez de policías acostados tiraban unos tablones. Unos tablones. Entonces, nada, fue horrible. Te voy a hacer un cuento simpático. Cuando empiezan a hacer el pogrom en el reparto donde estábamos nosotros, que era el Rancho Viero, pero no era Rancho Viero, era un poquito hacia el este del Rancho Viero. ¿El reparto eléctrico? No, yo ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, en otro momento te lo podré decir. Le digo a Chilo, Chilo, tenemos que irnos de aquí. Y entonces, no, pero es que, le digo, no, pero nada, fíjate lo que están haciendo esta gente. Entonces era lo que yo te había dicho anteriormente. Estaban yendo cuadra por cuadra y casa por casa, y casa por casa, y casa por casa. Y entonces le digo, donde único nos salvamos nosotros es en el Mambo Club. El Mambo Club era uno de los prostíbulos más famosos que había en La Habana. Y entonces me dice, ¿tú qué le digo? ¿Es donde único nos salvamos? Y me dijo, bueno, pues vamos. El 18 por la noche nos fuimos para el Mambo Club. Esa primera noche éramos 2 clientes. Ahora, el día siguiente nos fuimos para Mambo Club otra vez. Ya en ese momento ya las muchachas que estaban ahí ya se dieron cuenta de que nosotros no eran clientes. No éramos clientes. Y el tercer día ya empezaron a ayudarnos. Entonces, seguridad fue a ese lugar más de 10 veces, estando nosotros allí. Y ellas los dirigían, cuarto 43, cuarto 22, 15, 17, 18. Y nos estábamos nosotros, eso
no se hablaba de eso. Y así, estuvimos nosotros una semana en esos predios y escapamos. Escapamos de ser capturados por ellos. Entonces yo caigo preso tratando de sacar de Cuba a Jorge Sonville y a Raúl Villaverde, que ellos habían sido infiltrados también, ambos miembros de la Brigada 2506, y que ya estaba todo... Y habían logrado escaparse de Playa Girón. De Playa Girón y de todo lo demás, porque ellos venían del interior hacia la... Sí, iban desde de las villas para allá. Entonces, bueno, yo voy al punto de reunión, no están. Hay una cosa en los libros de clandestinaje que se llama el minuto conspirativo. Que si tú vas a citar a una persona en un lado y esa persona no está a la hora que tú lo citaste, vete. Y después... Ni llegues antes ni llega después, llega en el momento exacto, porque si no... Y después establece contacto. Bueno, pues yo me voy y cojo línea hacia Miramar. Cuando estoy cerca de A y línea, yo había trabajado en el año 59 en el INIT, Instituto Nacional de la Industria Turística, en Cuba. Pues yo era delineante y entonces había un departamento allí que hacía festividades, hacía cosas, y también yo diseñé 5 edificios para cambiarse la ropa de 5 playas en toda la isla de Cuba. Yo me recordaba que había un restaurante en Paseo y Quinta, es decir, una cuadra al sur de Línea, al norte de Línea y Paseo. Entonces, cuando ya estamos llegando a Paseo, yo le digo a la chofera mía, dobla por aquí, que vamos a una cuadra allá abajo a llamar por teléfono. Entonces así fue, pero en el momento que nosotros estamos doblando, están cambiando la línea de verde para amarilla y le están dando la verde a los carros que están en Paseo. Ya nosotros hemos doblado. Entonces ese carro ya atraviesa la línea y viene detrás de mí como 50 metros. Y entonces cuando yo llego frente al restaurante, yo me apeo y cuando me apeo, uno de los guardias me conoce a mí de joven, cuando yo era de Miramar Cruz. Él era también un obrero que trabajaba allí en Miramar. ¿Y ese fue el que te delató? Ese fulano. Y entonces, bueno, ahí pam, para seguridad. Y me cogen preso. Y claro, esto tiene más detalles, más cosas, pero me imagino que ya he sido bastante explícito. Sí, pero hay una anécdota que quiero que nos cuentes, Miguelón. Y es la anécdota que tuviste en una capilla, donde varios de tus compañeros fueron ejecutados. Y queremos que los que vean Cuba Encuentro con la Memoria puedan apreciar otro testimonio más de cómo eran las ejecuciones en Cuba en esos tiempos duros de los años 60. ¿Cómo no? A mí me juzgan, pero la causa mía se juzga en septiembre del 61. Y en esa causa hay 6 o 7 fusilados. ¿En tu causa? En esa causa. Esa causa era la 81, creo que era, terminaba en 1. Se decía la 81, la 31 del año 1961. Entonces, fusilan. A mí no me fusilan. Yo creo que fue por una suerte extraordinaria, porque yo caigo preso solo. Yo no delato a nadie. Yo lo que estaba buscando constantemente era una oportunidad para ver si me podía fugar. O sea, lo mío. Entonces, cuando los papeles míos son trasladados de seguridad a la cabaña, yo me imagino que en eso eran 2 papelitos, un papel, porque no había causa, o sea, no había nada en contra. Yo no había generado documentación para que ellos tuvieran un file. ¿Ok? Entonces, cuando empezaron a buscar
en septiembre para empezar a matar gente en la causa del año 61, de la causa 81 creo que era, de ese año. Entonces, me imagino yo que no encuentran el papel mío. Y entonces, bueno, siguen de largo y entonces a mí no me juzgan ese día y me escapé. Pero entonces, cuando ellos hacen una revisión ya en enero del año 62, ya entonces sí encuentran el file mío y entonces ya me ponen para juicio y me condenan a muerte. Yo estoy condenado a muerte por fusilamiento en la misma causa. Hay una reapertura de la causa. Ya habían fusilado a varios compañeros tuyos. 6 o 7. Y fusilaron también en esa misma causa al que denunció a 4 de los 7 esos que estaban ahí. El tipo lo cogieron y además de... A pesar de haber delatado a su compañero, lo ejecutaron. Lo fusilaron junto con ellos. Cuellar se llamaba el tipo. Entonces, en Cuba era muy sencillo todo. Te juzgaban a la 1 de la tarde en el club de oficiales de la Cabaña. A las 4 te daban la apelación. A las 7 de la noche te negaban la apelación y a las 11 de la noche te fusilaban. Eso no, ahí no había cambio. Espera, ni esto, ni lo otro. En el caso mío... Todo muy alemán. Bueno, en el caso mío, por alguna razón que yo desconozco, tiene que ver con las intervenciones que mi padre hizo para que no me mataran. Porque mi padre, a través de todas sus conexiones y sus amistades, pues él llegó a lugares muy importantes en Latinoamérica, que todo el mundo hizo gestiones con Fidel Castro para que no me fusilaran. Y llegó un momento en que parece que Fidel dijo que sí, y el gobierno de Relaciones Exteriores mexicano le manda al embajador de México en Cuba un documento donde dice que ya mi caso va a decidirse sin el fusilamiento mío. Entonces, bueno, nos entran en capilla y agregan en la causa mía a 3 hermanos de los fusilados de septiembre, más Paquito Moina y yo, y entonces 2 nuevos que habían citado, que es Muiño y Barroso, de Unidad Revolucionaria. Que fusilan a los 2. Que nos fusilan a los 2. Y entonces nos meten en capilla. En capilla hay un pasillo grande con 2 rejas y más la reja que entra allá al pasillo de la celda de las capillas de muerte. Y yo estoy haciéndote un planito para que tú lo puedas posteriormente lo vamos a poner en un próximo video. Hacer. Entonces nos meten ahí. Cuando tú entras ya en capilla de muerte, hay 3 celdas en un lado pequeñas y 2 celdas más grandes del otro lado. Ahí, distinto a como Tommy Fernández Travieso describió en su momento. La memoria de cada quien tiene sus propios juegos. No, pero en el caso de Tommy habían literas, aunque no tuvieran colchones, pero habían literas. En el caso nuestro no había literas, era en el piso. O sea, eran las celdas vacías y te tiraban ahí fuera. Todo esto fue en la cabaña. En la cabaña. Entonces, otra cosa que es muy poco conocida también, siempre te llevaban 2 guardias con bayoneta calada y un perro policía. Eso era nada más que para amedrentarte. ¿Bien? Porque ellos llegaban allí, entonces tú tenías que sacar las manos. Hay como en las celdas están preparadas, que tienen como no es un hueco, no, pero es una zona donde tú puedes meter o sacar las manos. Pero las tienes que meter por la espalda y entonces las metes y te ponen las esposas, pero tú puedes sacar las manos, pero ya esposado. O sea, para que tú Así que cuando más indefenso está uno es cuando está esposado por la espalda. Exactamente. Entonces, nada, una vez que ya te dan la condena de muerte, en el caso mío en particular te voy a contar,
Había un frío extraordinario otra vez, igual un frío parecido al que hubo cuando desembarqué en el Náutico. Aquí fue el 2 de febrero. Entonces, mis padres me habían mandado de aquí de los Estados Unidos una enguatada, o sea, yo no sé cómo se dice en español, enguatada. Una camisa enguatada, sí. Una camisa enguatada, buenísima. Pero cuando yo entro al rastrillo principal de la cabaña, me doy cuenta y digo, coño, ¿para qué yo voy a andar con esta cosa? Si aquí hay 20 muchachos que no tienen que ponerse. Eso mismo hizo Víctor Cera. Entonces yo me arrimo a la reja que da al patio de la cabaña y me quito mi enguatada y se la doy a un muchacho que no tenía nada. Le digo, mira, vaya, para que te resguarde. Entonces, bueno, me hacen el proceso que hay. Entro, entonces todo es muy dramático, ¿no? Porque te abren la primera reja, después te abren la segunda reja, después te abren la tercera reja. Entonces después ya entras en lo que es la capilla. Entonces vas ahí nosotros, el tiempo, yo duré 5 días. ¿Tuviste 5 días en capilla? En capilla. Y entonces oí los fusilamientos de otra gente. Entonces, siempre nosotros manteníamos un espíritu combativo, religioso, serio, y nada, en espera de la muerte. Todo el mundo ya estaba convencido que lo iban a matar, o sea que ahí, ya eso ni se hablaba de eso. Ya eso formaba parte del juego. ¿Y cuándo le computaron la pena a ti, Almoina? 5 días después. A él se la conmutan. O sea, ¿tuviste condenado a muerte 5 días? 5 días, que en Cuba no se estilaba eso. En capilla de muerte. Entonces, a Paco, que es Paquito Almoina, le conmutan la pena. Hace menos de un año en España. Ok, le conmutan la pena porque yo era el jefe del grupo. Y al ser yo jefe y conmutarme la pena a mí, se la conmutan a él. Y por eso se salva. Pero bueno, nosotros tuvimos, 5 días allí. Y ahora nada más que te voy a decir esto. Cuando sacaban a uno que iban a fusilar, no salía por donde mismo entraste, sino salía a un pasillito lateral, que había una puerta lateral que salía a la calle. Ahí había un carrito. Y entonces el carrito te daba la vuelta hasta que llegaba al foso. Pero el foso tenía una escalera de piedra que bajaba hasta la parte el fondo del foso. Y entonces ahí estaba el palo, y detrás del palo estaba la ventana de las capillas. O sea que tú oías todo los mandos militares, preparen, apunten, fuego, después los tiros de gracia. Vaya, aquello era una cosa muy dramática y muy seria. Nada, pero, y yo los viste partir a Barroso y a Muñoz para el paredón. Exactamente. Bueno, pero en el caso mío, que por poco se me va, Alfredito Izaguirre también lo condenan a muerte en el caso de Muñoz y de Barroso. Pero a él le conmutan la pena porque la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, intervino a su favor. Intervino a su favor, y entonces a los gobiernos comunistas no le convino fusilarlo y le conmutaron la pena. Pero Alfredito, que es compañero lasallista mío también, graduado en el 56, junto con Kai y con los otros que yo te mencioné, Alfredito sabía que yo había regalado mi enguatada. Y entonces él le dice al guardia, oye, voy a despedirme de mi hermano. No, que no te puedes despedir, que me voy a despedir. No, ustedes conocen a Alfredito, no tengo que decir yo más de él. Y entonces de eso no hay que decir mucho. Se quita la enguatada y me la da a mí en la celda que yo estoy en la capilla. Y me pongo una enguatada. Y entonces, bueno, ya el frío de dentro seguía, el de fuera fue el que se me... El de fuera se calmó. Se calmó. Miguelón, muchísimas gracias. Bueno, viejo, ha sido un placer. No sé si yo por lo menos todo lo que me has preguntado te lo he contado. Hay una serie de anécdotas y detalles que pudiera mejorar. Estoy escribiendo un libro que no es nada fácil, entre paréntesis, pero bueno, hay estos cuentos que te he hecho. Van a estar ahí descritos también. Van a estar escritos, algunos de ellos con mucho más detalle. Bueno, estaremos contigo cuando presentes ese libro. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias por haberme invitado. Me siento muy honrado, sinceramente. Y máxime que me hayas invitado tú, que eres un gran luchador de Cuba.
Gracias a ti, Miguel. De veras. Gracias a ti. Bueno. Sí, hemos llegado al final de esta recién entrevista de Cuba, Encuentro con la Memoria. Ha sido nuestro entrevistado de hoy, Miguel García Armengol, Miguelón, un compañero de lucha y, como dije al principio, un histórico de enfrentamiento contra el régimen totalitario castrista. Hasta una próxima entrega y gracias a nuestro director Wenceslao Cruz.